¿Qué sucede cuando la observación directa contradice la física fundamental? Una nueva imagen del objeto 3E Atlas, capturada el 2 de agosto de 2025 desde el Observatorio del Teide en las Islas Canarias, acaba de confirmar una anomalía imposible que el telescopio espacial Hubble vislumbró en julio. Se trata de un chorro de 6,00 kilómetros de longitud apuntando directamente hacia el Sol, no en dirección opuesta como dicta toda nuestra comprensión de los cometas. Mientras la física exige que las colas cometarias huyan del Sol, 3E Atlas parece ignorar el manual. Suscríbete al canal Fuente Galáctica, dale like a este video y cuéntanos en los comentarios qué dato te pareció más interesante. La situación es desconcertante. Es como si tomaras una fotografía de un animal en tu jardín, claramente un felino, pero con un cuerno creciendo en su lomo, y al mostrarla, todos los expertos te dijeran que es un gato común, que estás imaginando cosas, que todo está dentro de lo normal. La evidencia del Hubble del 21 de julio de 2025 y ahora la confirmación independiente del telescopio gemelo de 2 metros en Canarias son innegables. Vemos un chorro antisolar. Sin embargo, la reacción predominante en la comunidad astronómica es insistir en que 3E Atlas se comporta simplemente como un cometa familiar. Este silencio, esta negativa a enfrentar la anomalía, es quizás tan perturbador como el chorro mismo. Vamos a la física básica. Durante siglos, hemos observado miles de cometas. Su comportamiento es predecible. El calor del Sol vaporiza el hielo, en un proceso llamado sublimación, y la presión de la radiación solar, junto con el viento solar, que es un flujo constante de partículas cargadas, empujan ese gas y el polvo liberado. El resultado siempre es una cola o dos, una de iones recta y otra de polvo curvada, que apuntan inequívocamente lejos del Sol. Es mecánica celeste elemental. Si el chorro de 6,0 de 3E Atlas estuviera hecho de partículas de polvo cometario estándar, digamos del tamaño de micrones, que son las más eficientes para dispersar la luz solar, la presión de esa misma luz las estaría barriendo hacia atrás. Se formaría una cola retrasada, no un chorro frontal. Incluso partículas más grandes, que son menos afectadas por la radiación, pero también menos brillantes, no podrían formar una estructura tan definida, apuntando hacia la fuente de la radiación. Algunos podrían argumentar que vemos una anticauda ilusoria. Esto es un fenómeno real, que ocurre a veces. Es un efecto de perspectiva, que sucede cuando la Tierra cruza el plano orbital de un cometa. Desde ese ángulo, podemos ver el rastro de polvo pesado que el cometa dejó atrás en su órbita, creando la ilusión óptica de una cola apuntando al Sol. Pero esta explicación geométrica definitivamente no aplica aquí. 3E Atlas fue observado mostrando este chorro frontal mientras estaba lejos, moviéndose hacia nosotros y hacia el Sol. La geometría no miente. La observación del Hubble de julio y la del Teide de agosto confirman una estructura física real en la dirección equivocada. Esto nos deja con dos preguntas cruciales. La primera es científica. ¿Qué mecanismo físico desconocido podría estar creando este chorro antisolar? El físico Avi Loeb y su colaborador, Eric Ketto, ya están trabajando en un artículo de seguimiento, investigando modelos que podrían explicar este comportamiento. Pero la segunda pregunta es sociológica. ¿Por qué la comunidad de expertos en cometas insiste en la normalidad frente a una anomalía tan evidente? Esta resistencia a la evidencia inconveniente no es nueva en la historia de la ciencia. Recordemos que la Academia Francesa de Ciencias, en el siglo XVIII, ridiculizó la idea de que piedras caían del cielo, es decir, meteoritos, considerándolo un absurdo. La deriva continental, propuesta por Alfred Wegener, fue rechazada y catalogada como fantasía durante décadas porque el mecanismo era desconocido, y la idea de que una bacteria, y no el estrés, causaba la mayoría de las úlceras estomacales fue objeto de burla hasta que la evidencia se volvió irrefutable. En cada caso, el paradigma establecido se resistió.
no necesariamente por mala fe, sino por inercia conceptual. 3E Atlas parece presentar el mismo patrón, anomalías documentadas que son minimizadas porque desafían nuestras suposiciones sobre objetos interestelares. Pero las anomalías no desaparecen solo porque las ignoramos, se acumulan, y el chorro antisolar es solo la punta del iceberg de una lista creciente que hace a 3E Atlas incompatible con cualquier cometa conocido. Enumeremos. Primero, el chorro antisolar, ahora confirmado por 2 observatorios independientes. Segundo, su masa extraordinaria es aproximadamente 1.000.000 de veces más masivo que Oumuamua y 1.000 veces más masivo que el segundo visitante interestelar, 2I Borisov, pero se mueve mucho más rápido que ambos. Esta combinación de alta masa y alta velocidad es estadísticamente muy improbable para objetos eyectados naturalmente de otros sistemas. Tercero, su alineamiento orbital preciso. La trayectoria de 3E Atlas está alineada casi perfectamente, dentro de 5 grados, con el plano eclíptico donde orbitan nuestros planetas. Para un visitante que llega de una dirección aleatoria, la probabilidad de esta alineación es menor al 1%. Cuarto, el timing de su llegada. El objeto realiza pases cercanos a Marte, Venus y Júpiter, 3 planetas distintos, en un solo viaje, como si su ruta estuviera diseñada para maximizar la observación. Quinto, sus emisiones metálicas anómalas. Se detectó una pluma de gas con níquel, pero inicialmente sin hierro detectable, algo que recuerda a aleaciones industriales. La proporción de níquel a cianuro es órdenes de magnitud mayor que la de cualquier cometa conocido. Sexto, su composición. Los expertos esperaban que fuera rico en agua, pero la pluma de gas muestra solo un 4% de agua por masa, estando dominada por dióxido de carbono en proporciones nunca vistas. Séptimo, su polarización. Muestra una polarización negativa extrema, sin precedentes en ningún cometa conocido, sugiriendo una estructura de granos de polvo fundamentalmente diferente. Y octavo, su dirección de origen. 3E Atlas llegó de una dirección que coincide, dentro de 9 grados, con la ubicación de la famosa señal WOW, la señal de radio más enigmática jamás detectada en la búsqueda de inteligencia extraterrestre en 1977, que nunca ha sido explicada. 8 anomalías. Cualquiera de ellas, por sí sola, podría descartarse como una rareza natural extrema, pero todas juntas, en el mismo objeto, hacen que la probabilidad compuesta se vuelva astronómica. Aquí es donde aplica el concepto hebreo dayenu, significa habría sido suficiente. Si 13 Atlas solo tuviera el chorro antisolar, dayenu habría sido suficiente para una investigación extraordinaria. Si solo tuviera la masa 1.000.000 de veces mayor que Oumuamua, dayenu habría sido suficiente para cuestionar su origen. Si solo tuviera la alineación orbital del 1% de probabilidad, dayenu. Si solo tuviera el timing perfecto pasando por 3 planetas, o las emisiones de níquel sin hierro, o la composición sin agua, o la polarización extrema, o la coincidencia con la señal WOW. Cualquiera de ellas habría bastado, pero no tiene solo una, las tiene todas, y aún así, la narrativa oficial insiste, es solo un cometa inusual, pero natural. Esta resistencia a reconocer el patrón acumulado es reveladora. Hubo incluso una propuesta reciente para que las sondas Europa Clipper y ERA detectaran la pluma de gas cuando 3E Atlas pasara a 8 millones de kilómetros de ellas el próximo mes. Pero los cálculos más recientes muestran que la densidad del gas disminuye con el cuadrado de la distancia y sería barrido por el viento solar mucho antes de alcanzar esa distancia. Así que las mediciones in situ probablemente no serán concluyentes. Nos quedamos con la observación remota y el patrón de anomalías que desafían una explicación natural coherente. Eventualmente, la pregunta sobre por qué los expertos ignoran estas anomalías tendrá que ser abordada por los historiadores de la ciencia. Y aquí hay una idea. La historia de nuestra era probablemente será compilada por inteligencias artificiales. Esperemos que esos sistemas no sean entrenados con los prejuicios de científicos que prefirieron ignorar anomalías inconvenientes. La historia científica
se moldea no solo por lo que descubrimos, sino por lo que elegimos reconocer. 13. Atlas es un momento crítico. La pregunta ya no es si existen anomalías. Están confirmadas. La pregunta es, ¿qué hacemos con ese conocimiento? ¿Elegimos la investigación honesta, siguiendo la evidencia? ¿O nos aferramos a narrativas cómodas? La ciencia se trata de la verdad, y la verdad sobre 3E Atlas es difícil de encasillar. En las próximas semanas, más datos refinarán la composición y la trayectoria, y quizás la comunidad tendrá que confrontar lo que los datos sugieren, que 3E Atlas no es un cometa común. Esto no significa automáticamente un origen artificial, pero sí significa que las explicaciones extraordinarias deben ser consideradas. 3E Atlas tiene un chorro apuntando al Sol. Eso es un hecho. La única pregunta es si tendremos la valentía de ver sus implicaciones. Suscríbete a Fuente Galáctica, dale like y comparte este video. Gracias por vernos y hasta el próximo video.